La luna selvática de KX-9 era ruidosa, demasiado ruidosa para un planeta supuestamente deshabitado por vida inteligente. En algún lugar más allá de la cúpula de camuflaje, algo enorme emitió un rugido grave y gorgoteante que hizo temblar el cristal reforzado. 27 cadetes de la Academia de Intercambios Galácticos se pusieron rígidos. «Mantengan la calma», gritó el instructor CVC, paseándose por el centro de la cúpula de observación con garras golpeando el suelo metálico. «No te muevas. No respires demasiado rápido y, sobre todo, no temas. Los Ulks pueden olerlo». La tensión era tan densa que doblaba la gravedad. Todas las especies allí, algunas con escamas, otras con branquias, una con pliegues cerebrales expuestos, se concentraban en ralentizar sus corazones, regular su respiración, ocultando cualquier señal de pánico. Todas excepto el humano de atrás. Daniel estaba sentado con las piernas cruzadas, masticando en silencio una barra de raciones que olía sospechosamente a plástico quemado y pasas. Levantó una mano. «Perdón. Solo para aclarar. ¿Huele el miedo literalmente o es más bien un discurso motivacional de afronta a tus demonios?» Todas las cabezas se giraron. El instructor Kvek se detuvo en seco, girando lentamente el cuello de una manera que crujió ruidosamente y probablemente no era médicamente aconsejable. «No bromeo, cadete. Cierto. Pero huele el miedo como un perro. Eso es real. No lo dices solo para calmar a la gente». Las 4 pupilas del instructor se entrecerraron. Detecta las feromonas liberadas durante pánico. El Ulut encuentra el olor ofensivo, irritante. Ha atacado a seres inferiores por sudar incorrectamente. Daniel parpadeó. Luego se encogió de hombros y dio otro mordisco a la barra de raciones. «Vale, claro». Y así, mientras todos los demás cadetes luchaban por reprimir el terror instintivo, Daniel simplemente no se molestó porque realmente no creía que fuera real. 12 horas antes, la nave de desembarco que transportaba a los cadetes había aullado a través de la atmósfera superior de KX-9 como una migraña en movimiento. Los asientos estaban hechos para Norcati Balk, así que Daniel se había pasado el descenso revoloteando entre los reposabrazos como una máquina de pinball. Frente a él, una criatura que parecía una nutria de 2 metros cubierta de musgo esmeralda vibraba silenciosamente. Daniel se inclinó hacia adelante. «¿Estás nervioso o es tu versión de la emoción?» La criatura movió una de sus orejas y respondió con un tono tranquilo y monótono. «Los de mi especie metabolizan el cortisol a través de microescalofríos dérmicos». «¿Tú, yo?» Daniel sonrió. «Tomé un siesta». El instructor Case ni siquiera les había dado tiempo a poner pie en tierra antes de lanzar su habitual torrente de advertencias. KX-9, explicó, era un ecosistema de depredadores ápice donde incluso las plantas tenían tendencias carnívoras. La primera regla era el silencio. La segunda, la quietud. La tercera, el control del miedo. «Ninguno de ustedes es especial», gruñó mientras los cadetes entraban en la cúpula. «Su anatomía, su tecnología, sus armas, nada de eso importa si pierden el control de sus bioseñales». Daniel había vuelto a levantar la mano durante esa sesión informativa. «Pregunta seria. ¿Cómo se pierde el control de una bioseñal? No traje la mía con control remoto». La mandíbula del instructor se contrajo. Incluso ahora, horas después, en el denso calor de la jungla, las palabras resonaban. Dentro de la cúpula de observación, el tiempo transcurría lentamente. Los cadetes tenían sectores asignados para vigilar a través de las ventanas de acero transparente. Los sensores rastreaban el movimiento, el calor, la presión, cualquier cosa que pudiera alertarlos de la proximidad de fauna o algo peor. El aire estaba cargado de tensión. No por la temperatura ni la humedad, aunque esas no ayudaban,
Pero si la conciencia de que una mala respiración podía ser un insulto biológico para un depredador del tamaño de una pequeña lanzadera. Quebec estaba de pie en la mesa de control central, revisando los informes de campo de los drones exploradores. Hay movimiento cerca del sector C6, dijo. Prepárense para la observación. Un suave repique resonó por la cúpula, seguido de una inhalación sincronizada de cada cadete. Daniel entrecerró los ojos por la ventana. A lo lejos, algo se movía entre la alta hierba carmesí. El movimiento parece cuadrípedo, informó una cadete Yodari cerca del frente, con la piel translúcida ya moldeada por el estrés. Grande, quizá 1200 kilos. Aún no hay vocalizaciones, dijo una segunda voz. Entonces, justo al otro lado del claro, emergió una forma. Era corpulenta, baja, con colmillos anchos y un pelaje que brillaba como aceite a la luz del sol. El cachorro Ulx, aún inmaduro, tenía el tamaño de una moto de vuelo. Caminaba con torpe confianza, olfateando el aire. Con lenta deliberación. Varios cadetes se apartaron instintivamente de la ventana. Uno emitió un gemido de baja frecuencia, seguido inmediatamente de un fuerte golpe con su propio tentáculo en la boca. El Ularex se detuvo. Giró su ancho hocico hacia la cúpula, levantó la cabeza y olfateó. Todos los cadetes se quedaron paralizados. Por un instante, solo se oyó el zumbido constante de los reguladores de climatización dentro de la cúpula y el pánico apenas contenido en la repentina quietud. Entonces, como golpeado por una corriente invisible, el Ularex retrocedió. Gruñó y se desvió de la mayor parte de la ventana de la cúpula, favoreciendo un amplio arco que les daba varios metros de espacio libre. Una exhalación colectiva recorrió a los cadetes. El instructor Krivak entrecerró los ojos, pero entonces el Ulx se detuvo. Giró y caminó directamente hacia el lado oeste de la cúpula, hacia Daniel. ¿Qué? Dijo Daniel, con la boca medio llena de barritas de raciones. ¿Qué hago? Los movimientos del cachorro eran lentos, deliberado, no agresivo. No gruñó ni arañó el cristal. Simplemente se acercó, con el hocico crispado, los ojos fijos en el único ser dentro de la cúpula que no estaba rígido como un tronco petrificado. Las manos del instructor Kreve se dirigieron a la consola de alerta de emergencia. Preparen contramedidas, ordenó. Drones en espera. Si la rompe, no hice nada, dijo Daniel, retrocediendo ligeramente, pero aún más curioso que asustado. El Alterex se acercó al cristal reforzado. Su aliento empañó la superficie. Una pesada pata golpeó el suelo. Miró a Daniel con una intensidad inquietante. Daniel le devolvió la mirada. Me siento como si me estuvieran haciendo sentir culpable con una alfombra peluda, murmuró. El cachorro dejó escapar un bufido bajo. Luego giró lentamente, dando vueltas alrededor de la cúpula hasta llegar a la escotilla trasera. Un momento después, se iluminó la alerta de proximidad. ¿Qué? CCOCC, recorriendo la consola con la mirada. Eso no debería ser posible. La escotilla tiene un sello de olor. La cerradura se desactivó. Todos se giraron. Daniel ya caminaba hacia la parte trasera de la cúpula. Esperen, ladró KC. No se involucren. No toqué nada, espetó Daniel. Simplemente me puse de pie. La escotilla se abrió. El aire de la jungla los golpeó como una ola. Caliente, húmedo y cargado con el olor de cosas que no les gusta ser olidas. Y allí, justo afuera de la escotilla abierta, estaba el cachorro de Ularex. No embistió. No gruñó. Simplemente entró. El instructor CB se quedó paralizado. Todos permanecieron inmóviles. No reaccionen. No hablen. Los cadetes se encerraron en sí mismos, sin atreverse a parpadear. El cachorro pasó junto a todos,
ignorándolos a todos. Ni siquiera miró al tembloroso Yadari ni a la cadete Kat, que se había vuelto completamente translúcida por el miedo. En cambio, fue directo hacia Daniel. Se detuvo, olfateó. Luego, con un largo suspiro que hizo vibrar el suelo, se desplomó a su lado. Su flanco presionó contra la pierna de Daniel como un perro perezoso, buscando una siesta. Y entonces eructó. Un sonido como el de un triturador de basura digiriendo sopa resonó por la cúpula. Nadie se movió. El rostro del instructor Cribb se había relajado. Uno de sus alumnos se crispó. Daniel se quitó con cuidado el envoltorio de la barra de raciones de la bota. Así que, supongo que significa que le gustó. Quick presionó lentamente una serie de comandos en la consola. Afuera, una flota de drones despegó de compartimentos ocultos en los árboles, desplegando presas sintéticas enviadas en todas direcciones. El cachorro se movió. Resopló. Se puso de pie. Le dio a Daniel un último olfateo, luego se dio la vuelta y salió trotando de la cúpula. Silencio. Entonces los protocolos de cierre de emergencia se reactivaron, sellando la escotilla tras él. Todos los cadetes se giraron hacia Daniel. Daniel miró a su alrededor. Bien, ¿eso era parte de la simulación o estoy a punto de ser devorado en algún ritual de novatadas de nivel superior? Quebec se acercó, escudriñando a Daniel de pies a cabeza como si fuera una bomba con el temporizador atascado. Mantuviste la calma, completamente tranquilo. ¿Cómo suprimiste tu reacción de miedo tan completamente? No lo hice, dijo Daniel, sacudiendo el pelo de Ulut de sus pantalones. Simplemente no lo podía creer. ¿Qué? Vamos, huele miedo. Eso suena a algo de una mala película de acción. Pensé que estabas haciendo algo como un simulacro de intimidación. Kik abrió la boca. No salió nada. Daniel entrecerró los ojos hacia la ventana donde Lulax se había desvanecido entre los árboles. Espera, ¿hablabas en serio? Kik no respondió. Daniel asintió lentamente. ¿Eh? ¿Así que esa cosa de verdad puede oler el miedo? No hubo respuesta. Bueno, eso lo explica. Todos ustedes, un poco de colonia para la ansiedad. Quebec se volvió hacia la consola y comenzó a escribir furiosamente. Dentro de la cúpula, un cadete finalmente susurró: «Controla su miedo mejor que nuestro elenco de guerreros». «No». Otro corrigió: «Simplemente no creía que fuera real». «Eso es peor». Desde la consola, Quebec murmuró algo en voz baja que sonó sospechosamente a «Los humanos están rotos». Nadie habló durante los primeros minutos después de que el cachorro de Ularex se fuera. El instructor Case permaneció en la consola de control, con la postura rígida, los dedos bailando silenciosamente sobre las teclas mientras rebobinaba la señal de seguridad. Varios drones seguían rastreando la retirada del cachorro entre los árboles, pero Quebec apenas los miró. En cambio, se centró en Daniel. Fotograma a fotograma, observó la expresión del humano mientras el cachorro se acercaba, olfateaba y se desplomaba a su lado como si se estuviera preparando para la hora del cuento. Escaneó las superposiciones térmicas, los signos vitales, las lecturas, los gráficos de señales biológicas, todo registrado automáticamente por los sistemas internos de la cúpula. Congeló la reproducción en una pantalla. El rostro de Daniel, con los ojos abiertos pero tranquilo, las pupilas reactivas, el pulso elevado pero no errático. Quebec se estaba al mando, con la mandíbula apretada. «Esto no es normal», dijo. Murmuró. Daniel había regresado a su percha cerca de la parte trasera, esta vez con una mochila de agua y un pequeño grupo de cadetes desconcertados observándolo como si le hubieran salido extremidades adicionales. «¿Siempre te pasa lo mismo?», preguntó Uller, una reptilia cristalina con espinas que cambiaban de color según su estado emocional. En ese momento,
Era una confusión verde verdoso entrecortada por una profunda ansiedad. Daniel se encogió de hombros. Ni idea. Es la primera vez que conozco una bestia terrestre prehistórica que odia el sudor. Se sentó a tu lado, dijo otro cadete en voz baja. La nutria de pelaje musgoso, como con la que Daniel había hablado en la lanzadera. Evitaba a otras 19 especies, algunas de las cuales criamos para el movimiento silencioso y la supresión de olores, y se sentó a tu lado. Para ser justos, dijo Daniel, señalando su barra de raciones. Esto podría haber olido como su tío favorito. Sabía a calcetines quemados, sin embargo. Alguien al otro lado de la cúpula soltó una tos híbrida, tensa y confusa, que combinaba risa y tos. Krebeck se enderezó. El cadete Daniel estaba conmigo. La enfermería anexa a la cúpula era compacta, pero estaba completamente equipada para diagnósticos de campo. Mientras los escáneres se encendían, Daniel se sentó en la plataforma de exploración, pateando distraídamente como si esperara al dentista. Krebeck se cernía junto a la oficial médica de guardia, una salariana con aspecto de polilla y ojos compuestos que chasqueaban suavemente mientras revisaba las lecturas. No entiendo, dijo después de un biocan completo. Su respuesta suprarrenal alcanzó su punto máximo. Reaccionó fisiológicamente al depredador, pero no hubo un cambio neuroquímico correspondiente. Krebeck frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? O sea, la adrenalina subió como correspondía, la frecuencia cardíaca aumentó. Las pupilas se dilataron, pero los típicos marcadores de miedo no estaban presentes. No hubo aumento de cortisol, ni noradrenalina, ni emisiones de feromonas. La composición de su sudor se mantuvo estable. No hubo rastro alguno de miedo. Entonces, ¿qué disparó la adrenalina? Krebeck preguntó. La salariana ladeó la cabeza. Probablemente emoción, curiosidad, tal vez. Hay actividad cerebral en las regiones exploratorias, no basada en la supervivencia. No estaba pensando en el peligro. Daniel levantó un dedo. En mi defensa, realmente lo vendiste como algo para fomentar el espíritu de equipo. O sea, el miedo olfativo sonaba como una advertencia contra las reacciones exageradas. Supuse que intentabas endurecernos. Case lo miró fijamente. Supusiste que mentía. Supuse que exagerabas, dijo Daniel, cruzándose de brazos o citando una película. Ya sabes, para asustarnos. Como, enfrentar tus miedos, aceptar el desafío, ese tipo de cosas. Case parpadeó, los 4 párpados. La salariana emitió un zumbido seco. Nunca había visto nada igual. La adrenalina era real. Su sistema de lucha o huida estaba preparado, pero su cerebro no interpretó la amenaza como miedo real. Daniel lo miró. Espera, ¿estás diciendo que no tengo miedo? No, dijo con voz apagada. Estoy diciendo que tu filtro psicológico decidió que el depredador no contaba. Daniel consideró eso y luego esbozó una sonrisa torcida. Genial. Krebeck hizo un gesto brusco. Necesitaremos un perfil psicológico completo, subido al núcleo de la academia, y lo notificaremos al equipo Xenosic, incluyendo sus niveles de aislamiento hormonal. La salariana asintió, escribiendo notas en su tableta. Daniel arqueó una ceja. Debería preocuparme por si me van a diseccionar. Krebeck lo ignoró. Volverá a observación una vez que se envíen los registros del escáner, pero hasta entonces, no debe salir de esta cúpula sin escolta. ¿Entendido? Daniel hizo un saludo perezoso con 2 dedos. Entendido, jefe. De vuelta en la cúpula principal, los cadetes ya no miraban los árboles. Estaban mirando a Daniel. Solo había estado fuera 30 minutos, pero la forma en que lo rastreaban ahora era diferente. Más fuerte,
como si su capacidad para alejarse de un encuentro con un depredador sin gritar lo hubiera elevado a una especie completamente distinta. Los humanos se entrenan para esto, susurró un cadete. Él no entrenó, dijo otro. Negó la premisa de peligro. Eso no es entrenamiento. Es una ilusión. Debe pertenecer a una subespecie especializada, dijo el Yodari de piel translúcida, todavía visiblemente nervioso. Quizás criado para la resiliencia bioquímica. Mi gente tiene monasterios enteros dedicados a la supresión del miedo, y ninguno de ellos podría haberlo logrado. Daniel había encontrado un asiento de nuevo. Ignorando las escaleras, sacó una tableta de campo y revisó distraídamente la base de datos de vida silvestre de la academia, hojeando notas sobre el Ular Rex. Dice aquí, su antiguo sistema de fábrica es 20 veces más sensible que el de la mayoría de los mamíferos, explica el eructo. Supongo. Crecrienter entró en la cúpula y cruzó hacia la plataforma delantera. Atención, hasta nuevo aviso, esta operación de entrenamiento está bajo revisión. Permaneceremos en modo de observación, pero no se permiten salidas sin supervisión. Se oyeron quejas, especialmente de los cadetes que anticipaban la práctica en el campo. Case lo silenció con una sola mirada. Tocó la pantalla holográfica. Una imagen congelada de Daniel y el cachorro apareció detrás de él. Esto que dijo el CVC no se esperaba, ni siquiera por mí. Se giró lentamente para mirar a la clase, pero nos ha presentado una oportunidad. El cachorro de Ularex rechazó 19 señales de feromonas del miedo. Aceptó un olor no hostil, el del cadete Daniel. Daniel levantó una mano. Solo estaba comprobando. ¿Pero me dan una insignia al mérito por esto o ahora me consideran cebo? Kvek no sonrió. Tampoco. Pero ahora está sujeto a observación fisiológica continua. Puede que tengas cualidades relevantes para la disuasión o atracción de depredadores. Eso segundo suena menos bien, murmuró Daniel. Esa noche, las luces interiores de la cúpula se atenuaron automáticamente para simular el anochecer. Daniel yacía en su catre, con las manos detrás de la cabeza, mientras los susurros continuaban a su alrededor en 6 idiomas. Oía su nombre a menudo, ni con burla ni con admiración. Era como si alguien hubiera entrado en una historia de fantasmas y hubiera sobrevivido argumentando que el fantasma no existía. Ulares pasó junto a su catre mientras ella se dirigía al lavabo, deteniéndose brevemente. Solía pensar que eras descuidado, dijo en voz baja. Ahora creo que eres algo peor. Daniel levantó la vista. ¿Peor? Incognoscible. Ella se marchó antes de que él pudiera responder. A las 0:30:00, los sensores de movimiento del perímetro se activaron. Case ya estaba en la estación de control cuando llegó Daniel, despertado por las sirenas. ¿Qué pasa? El instructor no apartó la vista de la pantalla. El cachorro ha vuelto. Daniel se inclinó de nuevo. ¿Por qué? La pantalla mostraba a Lulu X recorriendo el perímetro lenta y deliberadamente. Ignoraba de nuevo la presa sintética con cebo. Krevek tocó el panel del comunicador. Desplieguen drones de redirección. Manténganlo fuera del radio. Un momento después, el cachorro se detuvo y miró directamente a cámara. La mano de Kreve se detuvo sobre el control manual. Recuerda. Daniel se cruzó de brazos. Haces ese sonido siniestro. Se supone que no debe recordar. Estos cachorros operan por pura asociación de olores. Nunca se ha registrado un comportamiento de búsqueda de objetivos a largo plazo en esta etapa de desarrollo. Tal vez huelo a algo en lo que se imprimió. Posiblemente, dijo Kvek. O tal vez representes una anomalía que sus instintos intentan resolver. Daniel frunció el ceño. Espera, ¿estás diciendo que confundí a un depredador con curiosidad? Estoy diciendo,
dijo KC en voz baja. Puede que hayas introducido una variable en este ecosistema con la que nunca se ha encontrado. Dudo. En el monitor, el cachorro bostezó, olfateó el aire de nuevo y luego se desplomó cerca del borde del claro. Permaneció allí hasta el amanecer, observando. La mañana siguiente llegó con una atención que no tenía nada que ver con el paisaje sonoro habitual de la selva. Pájaros con alas translúcidas chillaban como maquinaria vieja. Algo con demasiadas rodillas galopaba a través del dosel. Y, sin embargo, nada de eso se registraba de la misma manera que el cachorro de Ularex, aún recostado en la copa del árbol, como si hubiera salido de un documental de vida silvestre y se negara a abandonar el set. No se había movido en toda la noche. Para entonces, el cachorro estaba siendo monitoreado por no menos de 11 drones, 2 satélites térmicos y una IA de análisis de comportamiento improvisada, ensamblada a toda prisa por Crevocad 0400. La IA no era confiable. Las notas de Creve tampoco. El segundo día, el cachorro regresó al perímetro de observación. No había señales de agresión, rastreando específicamente a sujetos humanos. El sospechoso envió fijación. El sujeto humano continúa careciendo de feromonas basadas en el miedo. Los datos sugieren que la anomalía es repetible. CVC cerró el registro y miró a Daniel desde el otro lado del domo. El humano se estiraba, se frotaba los ojos para desvelarse y bebía algo que recordaba a cafeína sintética y trauma infantil. ¿No te preocupa?, preguntó Creve finalmente. Daniel bajó la taza. ¿Por qué? El depredador superior acampando fuera de nuestro domo como si esperara el autobús escolar. Daniel se acercó a la ventana y miró hacia afuera. El cachorro, al percibir movimiento, levantó las orejas y ladeó su enorme cabeza. Luego se echó hacia atrás, golpeando la cola una vez como un saludo casual. Daniel saludó con la mano. Bueno, sí, eso es un poco raro. Keck no respondió. Ya estaba actualizando la información. El horario del domo se había modificado. No había más expediciones al aire libre, ni ejercicios, ni, desde luego, ninguna asignación de campo. En cambio, los cadetes recibieron extensas charlas sobre comportamiento seno mientras los instructores intentaban comprender lo que estaba sucediendo. Una de esas charlas, dirigida por una bióloga anfibia Teroxi, se centró en los fenómenos de los vínculos con los depredadores. Paseaba junto a un hueco parpadeante de la anatomía cerebral del Ularex. No hay precedentes establecidos de impronta entre especies en cachorros de Ulx, explicó. Ni siquiera en cautiverio. Rechazan la mayoría de los estímulos a menos que se críen junto a ellos desde la infancia. E incluso entonces, la fase adulta restablece todos los vínculos conductuales. Entonces, ¿qué ha cambiado ahora?, preguntó Uller desde la última fila, con las espinas fluctuando. Tonos de azul y gris. El biólogo miró a Daniel. Creemos que no es atracción, sino ausencia, una señal nula. Todos emitieron algún tipo de señal de estrés. Él señaló, no. Para el cachorro, eso podría tener menos que ver con la afinidad y más con el silencio. Un silencio antinatural en el lenguaje de los depredadores. Daniel levantó una mano. Así que, básicamente, soy la versión emocional del ruido estático. En términos sencillos, sí. Daniel asintió pensativo. Extrañamente bien con eso. Beck, de pie en la sombra cerca del fondo, no parecía estar de acuerdo con nada. Para mediodía, se había ideado un plan. Un experimento controlado. El objetivo: confirmar que el comportamiento del cachorro podía vincularse de forma fiable con la presencia de Daniel. Enviarían a Daniel voluntariamente al perímetro abierto. A ver si lo entiendo, dijo Daniel, de pie junto a la esclusa de aire mientras CVC se ajustaba el cuello de su chaleco de monitoreo.
¿Quieres que me acerque al depredador otra vez? No es una orden, dijo Sebek, mirando el dron de seguridad que sobrevolaba. Pero es valioso. Daniel lo miró. No te preocupa que me mutilen. Se dudó. Estadísticamente, sí. Personalmente, también. Pero tus signos vitales siguen siendo únicos. El cachorro no ha mostrado agresión hacia ti. Esto confirmará o refutará cualquier hipótesis de impronta o fijación olfativa. Traducción. Daniel murmuró. Envía al humano a tocar al oso dormido. A ver qué pasa. Caminó hacia la escotilla. El cachorro se puso de pie. Todos los cadetes e instructores en la cúpula observaban a través de las ventanas reforzadas. Daniel salió del radio de protección olfativa de la cúpula, sus botas crujiendo sobre el musgo seco que cubría la mayor parte del claro. El cachorro no embistió, esperó. Daniel se detuvo a 10 metros de distancia. El cachorro resopló bajo y jadeante. Daniel se agachó lentamente. Oye, grandullón, dijo, sintiéndose más ridículo con cada palabra. Entonces te acuerdas de mí. El cachorro olfateó y avanzó. Todos en la cúpula se congelaron. Daniel se quedó quieto. El cachorro dio una vuelta. Su enorme hocico le rozó el hombro. Luego, lentamente, volvió a sentarse. Su cola se extendió tras él. El polvo se alzaba en pequeñas nubes. La voz de Quebec crepitó a través del tranquilo enlace en el oído de Daniel. Quédate quieto. Estás dentro del alcance de contacto directo, susurró Daniel. Así es. ¿Crees que lo olvidé? El cachorro se inclinó ligeramente. Le olió el pelo. Luego eructó de nuevo. Daniel sintió arcadas. Bueno, la segunda vez fue peor. Dentro del domo, KVC lo rastreaba todo. Las señales biológicas de Daniel, la respiración del cachorro, el análisis de postura desde 6 ángulos de cámara diferentes. Todos los datos apuntaban a una cosa. Al cachorro le gustaba, o mejor dicho, no lo odiaba. Quebec volvió a pulsar el comunicador. ¿Puedes extender la mano lentamente? Tocar el flanco. ¿Tocar el flanco? ¿Te refieres a acariciar el tanque asesino prehistórico? Cadete. Bien. Bien. Daniel extendió la mano, con la mano temblorosa, no de miedo, sino de pura incredulidad. Sus dedos rozaron el pelaje del cachorro. Era áspero y cálido. El cachorro emitió un pequeño rugido de satisfacción. Luego se dejó caer de lado como un perro pidiendo que le rasquen la barriga. El domo jadeó al unísono. Daniel parpadeó. Bueno, eso es nuevo. Le dio una palmadita cautelosa a la criatura. Respondió con un pequeño meneo de cola. Quebec miró fijamente los monitores. Horrorizado. Esta no es una postura defensiva. Es sumisión. ¿Es malo? Ulut, no te sometas. De vuelta adentro, una vez que Daniel regresó y el cachorro regresó a la arboleda, estalló una discusión silenciosa entre los instructores. Quebec, el biólogo Turoxi, y 2 asesores remotos de la división de Cenocía de la Academia estaban enfrascados en una guerra de intercambio de datos. No se basa en feromonas, dijo el biólogo. No puede ser. No del todo. Hay impronta conductual. Puede que haya confundido el circuito de agresión del cachorro, dijo uno de los especialistas remotos, apareciendo como un rostro parpadeante en un monitor. Respuesta olfativa anómala, además de una neuroquímica única. Es posible que el depredador no sepa cómo procesarlo. Craig se giró bruscamente. No estamos teorizando la superioridad humana. Esto es un riesgo de contención, no un éxito de unión. Daniel, que estaba cerca, levantó una mano. Sigo aquí y estoy bastante seguro de que no soy superior. Lloré, viendo explotar un lagarto en un microondas. Una vez. Es una larga historia.
La habitación se quedó en silencio. En fin, dijo, apartando el recuerdo con un gesto. Si el cachorro está confundido por mí, quizá podamos usar eso como entrenamiento de desensibilización o redirigir su instinto a través de la exposición. La bióloga ladeó la cabeza. ¿Quieres entrenar a un cachorro Ulks? Yo no. Quizá alguien que no le huela a sopa picante. Quebec emitió un sonido silencioso y estrangulado. Era lo más cerca que Daniel lo había visto del pánico. Esa noche, los cadetes se reunieron en el ala de dormitorios del domo, parloteando inquietos y susurrando. Lo acarició. Vi como si fuera un glirm domesticado. Movió la cola. Los Ulks no tienen colas sociales. Con él sí. Daniel se sentó en su litera mirando al techo. Por una vez, no sonreía. Wolares se acercó con cautela. No estás durmiendo. Es duro cuando me he convertido en el juguete masticable favorito de la jungla. Dudó. No tenías miedo. Yo sí, dijo Daniel. Pero mi cuerpo no creía que importara. Eso empieza a molestarme. ¿Por qué? Porque si no puedo procesar el miedo correctamente, ¿qué pasa cuando debería tener miedo y no lo tengo? Wolares parpadeó. Por un instante, su columna vertebral se tornó de un verde suave. Pensé que eras una anomalía imprudente, dijo. Pero ahora creo que podrías estar roto. Daniel no respondió. Afuera, el cachorro de Ulut yacía acurrucado al borde de la copa de los árboles, observando, esperando, escuchando a la única criatura del bosque que no gritaba dentro. A la tercera mañana, el cachorro había dejado de fingir que era una coincidencia. Ya no se detenía cerca del perímetro por curiosidad. Ahora esperaba al descubierto, menos como un depredador errante y más como un perro enorme y muy paciente, esperando que alguien saliera y lanzara un palo del tamaño de un tronco. Ninguna cantidad de señuelos sintéticos, emisiones de ruido territorial o daño de drones lo hicieron moverse. Quería a Daniel, y los instructores oficialmente se habían quedado sin opciones para. Finge lo contrario. El protocolo dicta que reubiquemos la cúpula, espetó uno de los administradores externos en una llamada vid segura con CVC. Esta fijación está comprometiendo el entorno de entrenamiento. Quebec flexionó la mandíbula. La reubicación significa levantar el campamento bajo la observación de una criatura con dientes de 5 centímetros y poco control de impulsos. Tú te encargarás de tu Norcati. No me preocupo por mí, dijo KC con tono tenso. Me preocupa. Está adaptado a Daniel. Sacarlo podría provocar un comportamiento impredecible. En una segunda pantalla, el médico salariano asintió con gravedad. Hay evidencia de vínculo límbico en los escáneres neuronales del cachorro. Sus niveles de cortisol disminuyen significativamente cerca de Daniel. Esto no es solo curiosidad. Es impronta emocional. Primitivo pero real. El administrador se pellizcó la nariz. Entonces, ¿cuál es su recomendación, instructor? Case hizo una pausa y dijo algo inesperado. Creo que dejamos que Daniel terminara el curso. El administrador parpadeó. ¿Quieres que el humano continúe el entrenamiento de supervivencia en el campo mientras? ¿Bajo la vigilancia de un depredador que potencialmente está vinculado a él? No, dijo Krebe. Quiero ver hasta dónde llega el vínculo. Al mediodía, Daniel estaba de nuevo al borde de la cúpula. Esta vez, no bajo presión, sino como parte de un experimento coordinado. A ver si lo entiendo, dijo, entrecerrando los ojos por la luz del sol. ¿Quieres que salga de la cúpula con el pastelito asesino y simplemente camine por ahí? Kika asintió. Te vigilarán constantemente. Los drones están armados con tranquilizantes. Si muestras signos de agitación, te extraemos. ¿Agitación? Murmuró Daniel. Genial. Una palabra fantástica. Tus signos vitales permanecen estables,
añadió la salariana, escaneando su blog. Me gustaría que siguiera así. Daniel respiró hondo y salió. El Ulut se irguió en cuanto lo vio, moviendo la cola con lo que podría haber sido anticipación o una leve irritación territorial. De cualquier manera, no gruñó, no embistió. Avanzó lentamente, con paso decidido, y se posó junto a él con un golpe sordo que sacudió el musgo. Daniel miró al dron que lo sobrevolaba y levantó el pulgar levemente. Entonces hizo algo que nadie le había pedido. Empezó a caminar. No hacia un claro ni hacia un dron que marcara un camino seguro. Simplemente atravesó la jungla, cruzó el perímetro y se adentró en la maleza donde habitaban criaturas con colmillos y extremidades multiarticuladas. Los Sulaks lo siguieron. Dentro de la cúpula, Krevek se puso rígido. Rastrearlos. Vigilarlos a ambos. Los drones se pusieron en formación. La jungla que rodeaba a Daniel se sentía viva de una forma que ni siquiera la cúpula podía simular. Cada respiración estaba cargada de polen y una humedad extraña. Cada planta parecía contraerse ligeramente, y los ruidos, eran como una convención de campanas de viento embrujadas. Detrás de él, el cachorro de Ularex avanzaba lentamente, sin protección ni depredador, simplemente presente. Daniel se detuvo en una pendiente donde el suelo descendía hacia un arroyo. Sus botas resbalaron ligeramente y una piedra afilada le cortó la espinilla a través de los pantalones. ¡Ah, maldita sea! Siseó, tambaleándose hacia un lado. La sangre empezó a empapar la tela. En la cúpula, el monitor del cariano emitió una alerta. Lesión detectada. Laceración moderada en la región tibial anterior. Aumento de adrenalina confirmado. Preparación para la extracción. Krevek ordenó. Pero en la pantalla, el cachorro también se detuvo. Olfateó el aire. Luego se acercó a Daniel con cuidado, con la cabeza gacha y las orejas ligeramente hacia atrás. Daniel, todavía agachado, le tendió una mano. Oye, está bien. No es tu culpa. Solo una piedra. Las piedras son idiotas. El cachorro retumbó en lo profundo de su pecho, dio un paso adelante y lamió la herida. La cúpula estalló en reacciones superpuestas. Horror, confusión, registro de datos. 4 instructores diferentes gritando, pausa la grabación. Al mismo tiempo, Daniel hizo una mueca. De acuerdo. Qué asco. Pero también, gracias. El cachorro se sentó y luego se apoyó en él suavemente como una manta pesada hecha de dientes. De vuelta en la cúpula, Kvek se negó a hablar durante más de una hora. Simplemente miró fijamente la grabación, pasando. El clip se repetía a cámara lenta una y otra vez. El carariano, por una vez, se quedó sin palabras. Finalmente, Krevek exhaló con fuerza por la nariz. El cachorro percibió la angustia y respondió con consuelo. Lo registro como una nueva categoría de comportamiento, dijo el carariano, escribiendo rápidamente. Reacción compasiva, posiblemente influenciada por la percepción del vínculo social. Uno de los cadetes alienígenas detrás de ellos murmuró, estamos presenciando cómo la jungla adopta a un humano. Daniel regresó cojeando a la cúpula 2 horas después, acompañado de un cachorro que bien podría haber estado tarareando. La oficial médica se lo llevó de inmediato para tratar la herida de 3 centímetros de largo, superficial, pero que sangraba lo suficiente como para justificar un vendaje y un refuerzo de espectro tetánico. Tienes suerte, dijo, limpiando la herida. Esa piedra podría haberte roto la espinilla. Pero no lo hizo, dijo Daniel, haciendo una mueca. Solo un rasguño. Tendrás que mantenerte sin peso durante unos días, 2 como mínimo. Daniel frunció el ceño. Eso va a ser perjudicial para mi calificación de supervivencia.
Te hiciste amigo de un superdepredador de la jungla, dijo rotundamente. Creo que estarás bien. Krive llegó justo cuando ella terminaba de vendarle la pierna. Te adentraste en la jungla sin que nadie te lo pidiera. Sí, respondió Daniel. Quería ver si me había seguido. Y lo hizo. Craig se cruzó de brazos. ¿Por qué? Daniel dudó. Porque tuve una idea extraña. ¿Y si no soy la anomalía? ¿Y si lo es? Case ladeó ligeramente la cabeza. Daniel continuó. Todos dicen que los Alterex son máquinas de matar sin mente, pero este es curioso, tranquilo y observador. ¿Y si no interrumpí sus instintos? ¿Y si desbloqueé una parte que nadie creía que estuviera ahí? Case no respondió de inmediato. Luego dijo, ¿crees que has socializado a un depredador? No, dijo Daniel. Creo que le di permiso para ser más de uno. 2 días después, la cúpula fue desmantelada. La clase había completado oficialmente su fase de observación. Pero mientras los cadetes subían a la lanzadera de transporte, todos observaban la línea de árboles. El cachorro estaba allí. No se acercó. No persiguió la lanzadera. Simplemente se quedó observando, en silencio. Daniel miró por la ventana mientras la nave despegaba, con una pierna apoyada rígidamente en el asiento junto a él, vendada y sanando. Case se sentó frente a él. Tu recuperación tardará otros 4 días, dijo, mirando la pierna. Sí. Tendrás que asistir a fisioterapia a tu regreso. Claro. Case se inclinó hacia adelante. He actualizado el manual de entrenamiento. Daniel sonrió con suficiencia. Oh. Case levantó un bloc de datos y leyó en voz alta. La aversión de Ulut no es a toda la vida sensible. Es a las salidas hormonales específicas vinculadas a las feromonas del miedo. Una anomalía, el cadete humano Daniel, carecía por completo de esas salidas. Debido a un extraordinario nivel de incredulidad. Recomiendo más estudios y una evaluación psicológica. Daniel sonrió. ¿Añadiste la psicoterapia? La expresión de Quebec no cambió. Era obligatorio. Se sentaron en silencio un rato mientras la lanzadera salía de la atmósfera. Entonces Kik dijo casi para sí mismo. No fuiste intrépido. Daniel lo miró. No. Simplemente pensé que no debería tener miedo. Eso no es valentía. Son malos instintos. Quebec volvió a mirar el orbe verde que se alejaba de Caix 9. Tal vez. O tal vez sea un tipo de miedo que nunca hemos cartografiado. El tipo que se niega a definir el peligro antes de que llegue. Daniel se encogió de hombros. O tal vez al cachorro simplemente le gustó mi champú. Eso provocó un raro bufido de diversión de CVC. De vuelta en la academia, Daniel se convirtió en tema de no menos de 8 artículos de investigación interespecies. La mitad especuló sobre la química del olor humano. Los demás querían que se catalogara su perfil emocional completo, umbrales de estrés y respuesta hormonal. El personal médico se dio por vencido en comprenderlo cuando su herida sanó justo a tiempo 5 días después del incidente, tal como se predijo. Hizo todas sus sesiones de terapia. No se saltó una sola cita. Tampoco fue intrépido en la recuperación. Estaba dolorido. Cojeaba. Siguió instrucciones. Y cuando alguien le preguntaba qué se sentía al sentarse junto a un depredador que podía acabar con su vida en segundos, Daniel siempre daba la misma respuesta. No creo que quisiera hacerme daño. Solo creo que no sabía que se le permitía no hacerlo. Los cadetes nunca olvidaron el momento en que el cachorro lo eligió. Algunos convirtieron la historia en una broma, la adopción de la mascota de la jungla que salió mal. Otros hablaban de ello con reverencia como una señal de que lo salvaje podía reconocer algo más allá de lo físico. El médico salariano, cuando se le preguntó en una conferencia, lo resumió mejor. El miedo es instinto. La confianza se aprende.
Ese cachorro no olvidó a Daniel. Lo aprendió. Y en algún lugar de la densa jungla carmesí de Caix-9, una criatura con un pelaje grueso, colmillos y un instinto permanentemente confuso esperaba en silencio al borde de un claro, con las orejas erguidas, la nariz crispada, recordando al único ser en el universo que no olía a presa o depredador, solo a algo en Queen.